Hola amigas y amigos, bienvenidos a ya no el 20º capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, sino que el primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast. Saludamos a nuestros acompañantes en esta ocasión, Mario Peralta y Felipe Cárcamo. Hola, un gusto, acá Felipe Cárcamo, un gusto nuevamente participar de este podcast, de este programa, ya en su primer capítulo de la segunda temporada. Se nos alargó bastante la primera temporada, pero bueno, estamos en pandemia, muchas cosas pueden pasar. De hecho, hubo un par de meses en que no grabamos, pero ya estamos de vuelta y ahora vamos a comenzar nuestra segunda temporada retomando temas de contingencia. Por eso nuestro podcast se llama Escépticos del Más Acá, porque estamos abordando los asuntos mundanos del día a día. Hola Lucho, hola Felipe, por acá Mario. Un saludo a nuestros auditores. Bueno, y no era que faltara tema, ¿cierto? Sino que, al contrario, parece que sobra mucho tema y interesante, porque más allá de la mera anécdota, tenemos el caso más reciente de esta influencer de Instagram. Yo no la conocía, era una modelo, no sé exactamente qué es lo que hace, pero tenía una cantidad relativamente, digo, ya quisiera yo tener esa cantidad de seguidores, pero modestos para efectos de un influencer. Empezó durante el año 2020 a hacer llamada water fasting, que es algo así como el ayuno en base a agua, que consistía en estar durante 20 días sin comer nada, absolutamente nada, y esto pasa a ser una forma más de múltiples dietas o múltiples supercherías en general relacionadas con, por una parte, con la alimentación, y segundo, que era lo que planteaba esta señorita respecto de de sanación, que ya sabemos que es una palabra que se utiliza de forma, ¿cómo decirlo?, ¿no? Lo suficientemente vaga como para que no signifique nada y lo suficientemente amplia como para poder meter ahí todas las cosas maravillosas del universo. Y pasa a ser entonces esta dieta del agua una forma de sanarse y cosas. Una dieta que ella declara que ya había hecho anteriormente, el año anterior si no me equivoco, inspirada por un gurú, del cual ya conversaremos, pero resulta que mientras ella promovía esta práctica y realizaba esta práctica, la iba documentando y registrando a través de sus cuentas por redes sociales y aumentó además su cantidad de seguidores por sobre, ya no me acuerdo si los 100.000 o 300.000, más de una centena su seguidoreado. Y resulta que en estas publicaciones ella, bueno, alababa e instaba a que este tipo de prácticas fueran seguidas, que bueno, dicho sea paso, iba afectando sus características físicas, el hecho de no estar comiendo, ¿cierto? Así que el Colegio de Nutricionistas Universitarios ante el Instituto de Salud Pública, el cual falló en favor del Colegio de Nutricionistas, elevándole una multa por 20 millones de pesos. No había salido a la luz pública, pero Radio Bio Bio de alguna y hace notar ellos que el Código Sanitario contiene prohibición respecto a cualquier propaganda referente a higiene, medicina previa, engañar al público cuando por medios de puro alcance, que llevó a mucha gente a apelar a la sororidad. Es decir, lamentaba que hubiera tantas mujeres que la criticaran a ella. O sea, ella habría esperado más solidaridad de que la están siguiendo, quizás en torno a la tierra. No sé qué opinan ustedes, a mí me parece cuáles las mujeres están siendo abusadas y requieren de sustento. Claro, ella pasó de 4.000 personas en un periodo de pocos meses promoviendo esto. Y Mario, tú parece que algo nos querías contar respecto del gurú que habría estado supervisando a esta modelo y que vendría siendo el promotor de esto de sanación, ¿o no? Bueno, efectivamente, este gurú es un gurú ya bastante reconocido. Yo no sé cómo llamarle a este gurú, pero es algo así como un magufo alimentario. Bueno, este señor que normalmente pasa, que lejos de ser un experto, bueno, de hecho no es médico y no tiene instrucción académica en estas áreas de nutrición, de salud. Ya fue procesado en Estados Unidos, en Maryland, y efectivamente fue procesado por muertes. Este señor tuvo que salir ahí,
no sé, prácticamente arrancando de Estados Unidos y se fue a Panamá. En Panamá volvieron a ocurrir muertes y ahí también lo acusaron de una serie de cosas, de abandonar incluso a las personas que tenía a su cargo. En la actualidad tiene su sede en Costa Rica, pero tiene ahí a su haber al menos 2 o 3 muertes por la práctica de este tipo de ¿cuánto se llama? De, no sé, de maguferías, digamos, ¿no? Em, Él tiene, bueno, como siempre estos gurúes que tienen grandilocuentes normalmente utilizan estas palabras, como tú decías, ¿ah? Palabras que son palabras clave que utilizan, por ejemplo, la palabra sanación, la palabra energía, la palabra armonización, la palabra vibración, que es natural, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, este señor se especializa en esta pseudoterapia que es con el tema del agua, ¿ah? Su concepción es que la medicina no sana, eso de ahí parte. Por lo tanto, al parecer lo que él dice solamente sana. De hecho, piensa que sus ayunos milagrosos curan el cáncer. Y como casi siempre pasa, además, es enemigo de las vacunas, ¿no? El que no se vacune la gente, a lo mejor hasta tiene ¿cuánto se llama? Más clientes. En general es un tipo bastante controversial, que ya ha estado varias veces en la mira de la justicia y al parecer cuando ha tenido problemas se ha ido mudando de país para no seguir, para que la justicia no lo persiga y no acabar en la cárcel. Ya incluso ha tenido que pagar multas por infracciones sanitarias y cosas por el estilo. Bueno, en función de lo que comenta Mario, que yo no había recabado mayor antecedente respecto de este supuesto gurú que es detrás de las medidas que proponía esta modelo, esta Roxana. Bueno, se entiende, espero que se subentiende que hablamos de gurú nosotros usando sarcásticamente la forma en que se suelen autodenominar estas personas o que sus seguidores lo suelen denominar, porque en realidad desde nuestra perspectiva esto más bien sería un caso emblemático de un charlatán, ¿cierto? Un tipo que promueve prácticas contrarias a la evidencia, prácticas peligrosas para la salud pública, eh, pensando muy probablemente en sacar algún tipo de beneficio personal, comúnmente beneficio monetario, ¿no? Pecuniario. Así que, dicho eso, me parece muy bien que la autoridad sanitaria, ya, la institucionalidad sanitaria, haya tomado medidas al respecto y haya aplicado sanciones correspondientes al caso. Eso me parece una muy buena señal. Eh, Sin embargo, no puedo dejar de pensar eh, de lo importante y lo bueno que sería que este tipo de medidas y sanciones se aplicara de forma mucho más sistemática, porque le tocó a esta modelo se, asumir esta sanción que me parece merecida, pero hay muchas otras personas que hacen exactamente lo mismo con distintas prácticas, también poniendo en peligro la vida de las personas, y que no han sido multadas finalmente producto de eso. Y considero súper importante que eso pudiese ocurrir de forma más sistemática. No sé, hemos tenido personas promoviendo el consumo de cloro, hay empresas que de otra forma promueven el consumo de esto para tratar distintas afecciones, personas que promueven el consumo de un mineral que es la zeolita, personas que promueven cuanta cuestión se le ocurra, siendo muy peligrosa para las personas y para la salud pública, pero no se le aplican multas. Entonces yo esperaría que las medidas de sanción que hubo en este caso se pudiesen aplicar en otros casos también. Bueno, sí, y agregaría otro tema, y es que esta señorita habría recurrido a este gurú en principio, si bien lamentablemente desinformada respecto de la efectividad, buscando ella misma mejorarse de situaciones médicas que le estaban aquejando. Hay algunas. En principio, en cierto sentido, ella vendría siendo en primera instancia víctima de la charlatanería, del engaño y del embaucamiento de este charlatán. El problema es que, entre tanto y de forma conjunta,
ella pasó a sumarse como promotora de las barbaridades que este señor andaba promoviendo, ¿cierto? Y ese vendría siendo su error, ¿cierto? Que vendría siendo como este vicio que empieza a afectar a los influencers, que no sé qué opinan ustedes, a mí me tiende a dar el cliente que como que busca hablar de cualquier cosa y termina hablando más de la cuenta, porque tienen que hablar para estar publicando cosas y terminan de repente metiéndose en cuestiones que no, quizás de forma más reposada, si no tuvieran toda esa presión por publicar y por hablar, por lo menos no llegando al punto de volverse casi cómplice de este gurú. Bueno, yo lo que pienso, que no necesariamente puede que tenga que estar hablando constantemente, sino que puede ser que sencillamente esta niña, esta modelo, digamos, por desinformación, por falta de educación y una serie de cosas, tenga este tipo de creencias. O sea, pensar em, erróneamente, erróneamente una cosa, una relación entre dejar de comer, o sea, empieza lo que es, dejar de comer y una buena salud, o sea, es como absolutamente lo contrario, ¿no? Uno para tener una buena salud tiene que tener una, una alimentación equilibrada y buena, además de ejercer, digamos, ejercicio físico en forma moderada. Sí, quería hacer un punto respecto de lo que decía Felipe respecto de un gurú, ¿ya? Que este tipo sería un gurú y que lo decíamos en forma despectiva, que en realidad era un charlatán. Pero ojo, aquí está viendo la definición de gurú. Hay una parte que es una acepción que se refiere a estos líderes religiosos hindúes, ¿sí? Pero no es lo único, sino que hay otra acepción que es la de que es una persona a quien se considera como maestro o guía espiritual o a quien se le reconoce autoridad intelectual. ¿Ya? En ese sentido, realmente la palabra gurú puede estar bien aplicada, ¿ya? No obstante lo otro. Bueno, valga la salvedad que haces tú, Luis. Claro, tiene esa acepción que sería meramente descriptiva, ¿cierto? Al usar esa acepción que tú acabas de mencionar, nos estaríamos refiriéndonos al gurú como una persona que hace aquello, pero no necesariamente a una persona cuyas prácticas nos parecen creíbles, ¿cierto? No habría un juicio de valor, ni mucho menos un juicio de valor positivo al respecto. Sería un uso meramente descriptivo. Bueno, yo por eso prefiero el uso de la palabra o de las dos palabras magufo alimentario, porque en el fondo eso es, un tipo que tiene creencias extrañas en relación a la alimentación. Sí, efectivamente. Ahora, hay además otra acepción en esta palabra que, por una parte, es alguien a quien se le reconoce autoridad intelectual, ya maestro o guía espiritual. Y aquí ya me cae un poquito la duda, porque eh, no solamente, porque para que haya un gurú tiene que haber no sé, un discípulo, un aprendiz, que es quien le concede a esta persona el carácter de guía en su desarrollo espiritual, ¿cierto? Se produce como una díada, así como no hay un maestro sin un alumno, o no hay alumno sin maestro, tampoco hay gurú sin discípulo, sin padawan, ¿ya? A mí me hace mucho ruido, porque una cuestión es que alguien pueda compartir ideas, instar a reflexionar sobre cosas de la vida, lo que tú quieras, pero a mí me haría mucho ruido que alguien me fuera a considerar, no sé, como guía espiritual, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué tendría que pasar en la cabeza de alguien para eh, aceptar ser considerado como guía espiritual? Hay un tema ahí más de fondo que incluso bajo el uso meramente descriptivo de la palabra, del concepto de gurú, algo más está diciendo respecto de quién mantiene o sostiene esa potestad, o sea, investidura. No sé, Felipe, ¿qué opinas? Mario había levantado la mano primero, quizá querer opinar primero, después yo me puedo referir también a lo que tú acabas de mencionar y a otras cosas.
Bueno, yo lo que iba a plantear es que la sociedad está como adiestrada para este tema de los guías espirituales, ¿no? O sea, de hecho, en nuestra tradición cristiano-católica, digamos, esto del guía espiritual se da mucho, o sea, estos retiros espirituales, o sea, es como parte, digamos, del ser social. Entonces, ya hay precedente al respecto. Bueno, también quería comentar un par de cosas relacionadas con lo que acaban de mencionar. Primero, refiriéndome a lo que decía Mario hace un rato, que según él lo más apropiado para denominar este tipo sería un magufo alimentario, un magufo como una persona que vende ideas cuestionables y que las presenta como verdaderas, ¿cierto? Una palabra que se usa bastante en España. El movimiento escéptico en España ocupa bastante la palabra magufo para referirse a lo que nosotros comúnmente llamamos como charlatanes. Y en este caso alimentarios, porque claro, como hay algunas prácticas eh, muy cuestionables en torno a la alimentación, eh, con, que tienen supuestamente algunas propiedades curativas, cosa que por cierto no tiene evidencia que las avale, pero me queda la duda si sea una denominación completamente ajustada para el personaje en su totalidad, porque normalmente este tipo de ideas eh, forman una especie de constelación en conjunto con otras ideas que también son cuestionables y también son de dudosa confiabilidad. Generalmente los tipos que promueven esto lo promueven con fines espirituales también o supuestamente con fines eh, de trascendentales de algún tipo, no sé si propiamente espirituales, pero normalmente suelen ir aparejados o en maridaje con esta clase de ideas. Entonces ahí ya no se restringe a lo meramente alimentario, sino que está en conjunción con otras ideas que también son cuestionables y son ideas que terminan siendo atractivas para mucha gente porque le proponen, no sé, a veces vida más allá de la muerte, otras veces les propone una conexión espiritual con otras personas, a veces conexión espiritual con seres queridos que estén muertos, a veces les propone algún tipo de trascendencia y esas ideas suelen ser muy atractivas. No estoy diciendo que este tipo promueva todo esto, estoy diciendo que este tipo de ideas suelen ir muchas veces eh, aparejadas con esta otra clase de ideas. Por lo tanto, ahí estaríamos en un caso ya de algo que va más allá de ser meramente promover prácticas alimentarias dudosas o cuestionables, sino que podría perfectamente haber mucho más atrás de esto. Lo otro, en relación a lo que preguntaba Luis, ¿qué lleva a una persona a considerarse a sí misma un gurú o aceptar que otras personas lo consideren un gurú? Bueno, la verdad es que ahí puede haber muchas motivaciones, ¿no? Solo por listar algunas, no pretendo ser exhaustivo, además que no conozco tanto de investigaciones sobre el perfil psicológico de las personas que incurren en esta clase de prácticas, pero así intuitivamente y sin ser exhaustivo se me ocurren en principio el afán económico. O sea, si una persona lo que quiere es lucrar, beneficiarse de, de la promoción de cierta idea, beneficiarse de tener un club de seguidores y seguidoras, claramente el que le denominen gurú, que lo sigan como si fuera gurú, e incluso presentarse como un gurú es una estrategia de marketing y es funcional para su intención o su afán de generar dinero producto de estas prácticas y aprovechándose de la ingenuidad y la credulidad de otras personas. Esa sería una posibilidad, ¿cierto? Otra posibilidad también es que la persona tenga un perfil psicológico que le genere satisfacción sentir que otras personas lo siguen, que otras personas se someten a sus dictámenes, que otras personas acatan su voluntad. Ya hay personas a las que eso les hace sentir bien, hay personas que son manipuladoras, les gusta ser controladoras, personas que son narcisistas, que les gusta que las personas lo mire bien, que todo gire en torno a sí mismo, entonces eso también podría eventualmente generar eso. Hay personas que genuinamente se creen ese tipo de cosas por alguna razón, puede ser por diferentes razones, no podría yo listar las razones que podrían llevar que una persona crea en tales cosas, ¿no? Seguramente debe haber especialistas que sí puedan hacerlo de mucha mejor manera, pero puede ser variadas las razones. Y el asunto es que en todos los casos es algo sumamente peligroso, porque eh, que personas se sometan a la voluntad de otras eh, de manera crítica es sumamente nocivo. Y lo último que quería comentar
estrechamente relacionado con esto que acabo de decir es lo que mencionaba Mario. Efectivamente, todo el historial de la persistencia de creencias religiosas en la cultura occidental, quizá también podríamos extenderlo a otras culturas también, la persistencia de creencias religiosas, mágicas, y la persistencia crítica de esta idea, pese a estar en un momento de la historia humana donde tenemos herramientas como la investigación científica, el pensamiento lógico, racional, eh, el pensamiento crítico, que podrían de alguna forma contribuir a hacerle frente a esta clase de ideas, y de hecho han contribuido a tal cosa, pero lamentablemente muchas personas no han desarrollado las habilidades que permiten poner en práctica y hacer una especie de autodefensa intelectual frente a estas distintas supercherías. Pero la religión ha contribuido sobremanera a fomentar la credulidad, a fomentar una actitud acrítica frente al mundo, a fomentar que la gente crea cosas solo porque lo afirman algunas personas que detentan cierto tipo de autoridad, solo porque una idea respaldada por una comunidad de personas creyentes, y terminan dando por ciertas ideas que tienen ese tipo de respaldo, que desde la perspectiva del pensamiento crítico son sumamente débiles. Eso. Oye, agregando algo más a esto, que lo encontré interesante, esto de tener ciertas características psicológicas que debería tener estos magufos. Yo agregaría que el tipo es carismático, o sea, seguramente el tipo tiene una labia ahí que envuelve, y eso también está relacionado con ciertas psicopatías, digamos, que le interesa un comino, digamos, porque el tipo ya ha estado metido en cuestiones de muerte y cosas por el estilo, o sea, le interesa un comino lo que pase con lo que, quienes lo siguen, digamos, ¿ah? Sino que el tipo seguramente, como decías tú, Felipe, está ganando su buen dinero sin hacer nada, absolutamente nada productivo. El tipo tiene su ego ahí, su cuestión narcisista que está totalmente llena, aprovecha sus dotes carismáticos y esta psicopatía, digamos que al final el tipo está, digamos, le importa nada lo que le pase a los demás. Bueno, quería agregar también sobre eso mismo, que las personas que, o sea, nadie es ajeno a su cultura o a su crianza, y bueno, si somos criados y es socialmente aceptado y validado y fomentado que creamos en cuestiones de esta naturaleza, no es de extrañar que haya gente que la crea, ¿cierto? Que quiere, digamos, como si no. Pero, y además agréguese que habitualmente, este tipo, todavía no he encontrado mucha información aquí en Chile, voy a buscar si encontramos algo más, pero habitualmente este tipo de charlatanes y ese tipo de prácticas absurdas, además son cubiertas de forma, podríamos decir, auspiciosa por medios de comunicación. Siempre hay todo este tipo de medios dándole buena cobertura y buena prensa a este tipo de burradas. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que de repente alguno ya es tanto, 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 una cuestión que nunca fue buena para nada, pero que dentro de ciertos usos mínimos, por último no era tan, tan terrible. Pero una vez que empieza a seguirse por el sendero de que, bueno, si es bueno, démosle más, pues, ¿por qué no? Y así tengamos más beneficios, ¿cierto? Y en la medida que empieza a llegarse a niveles más extremos y finalmente se producen los daños y las catástrofes, después salen todos ahí, algunos, raramente, algunos hacen un mea culpa o sea, se hace cargo de la irresponsabilidad como periodistas y como medios de información, de comunicación, de haberle dado buena cobertura a este tipo de prácticas, pero que después algunos quizás salen reprochando a la víctima, incluso cómo es posible que esta señorita aquí haya estado, ahora está viendo en una ex chica reality, haya promovido esta cuestión. Ya, oye, pero es bastante pusilánime el- la acusación en circunstancias de que habitualmente los medios tienden a darle buena cobertura a aquello en lo que finalmente ella cayó. Y aquí quiero volver a reiterar el asunto de como víctima en ese sentido, en Roxana Muñoz, perdón. Porque así como ella, tantos otros han recurrido a este tipo de cuestiones, porque cuando han querido informarse, ¿con qué se han encontrado? Bueno, se han encontrado con la buena prensa. Si en todas partes hablan maravillas de ese tipo de cosas,
¿por qué tendría que ser tan escéptico, ¿cierto? De poner en duda lo que estos periodistas y estos medios de comunicación que son serios y que informan a la población están diciendo, si ellos han corroborado y se han asesorado con científicos, ¿cierto? ¿Por qué tendría que tener tanta duda respecto a lo que están diciendo? Ahí hay una forma de vulneración por falta de acceso a la cultura, finalmente. Claro, Felipe. estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y por lo mismo quería reiterar algo que dije al inicio. O sea, me parece bien que se haya tomado, existido en este caso una sanción ejemplificadora, pero sería muy bueno que el mismo tipo de sanción ocurriera en múltiples otros casos que terminan avalando exactamente el mismo tipo de comportamiento. Incluso, en este caso, el comportamiento fue de una persona, de un particular, en este caso Roxana Muñoz, se aplicó sanción, pero muchas veces la promoción de este tipo de actividades cuenta con respaldo institucional. Y eso, como Luis acaba de explicar, contribuye a que cada vez más gente sea víctima de este tipo de cosas, porque hay muchas señales que a la gente le hace creer erróneamente y en buena medida debido a la falta de pensamiento crítico, pero hay muchos elementos contextuales, institucionales que hacen le crean la falsa sensación a la gente de que esto tiene respaldo y de que esto está avalado. Me gustaría mencionar, por ejemplo, que la misma Organización Mundial de la Salud ha tenido una actitud bastante tibia en desacreditar algunos tipos de prácticas como la medicina tradicional china u otras formas de la llamada medicina complementaria. Eso por un lado, el mismo Ministerio de Salud en Chile avala el uso de homeopatía, el uso de acupuntura, el uso y la enseñanza de la quiropraxia que hemos hablado en otros programas anteriores. Y eso también a la gente le genera la sensación de que esto tiene respaldo, porque hay universidades del país, muy serias, algunas de ellas, con mucho prestigio además, que avalan este tipo de prácticas. Entonces eso le ofrece señales claramente confusas a personas que por otro lado no cuentan con una mayor, no han accedido a una mayor alfabetización científica ni han tenido oportunidad de desarrollar mayormente su pensamiento crítico. Así que todo esto, eso también debe ser objeto de críticas y deben tomarse medidas al respecto. Bueno, y así de importante que haya instituciones que avalen lo científico y las políticas públicas que puedan erigirse en base a este conocimiento científico, como si también es un problema cuando ya sea no avalan políticas públicas basadas en ciencia o cuando avalan políticas públicas a contrapelo de la ciencia. Y nos encontramos con, nuevamente, otra vez, quien en esta ocasión él estuvo promoviendo cubano de interferón alfa, allá por marzo de 2020, y que ahora vuelve a la carga haciendo gala del antiviral ruso, porque supuestamente vendría siendo contra el coronavirus, ¿sí? Y nuevamente nos encontramos, al igual que en aquella ocasión, con lo que es experimental. O sea, primero que el antiviral funciona como antiviral para algunos virus para los que está probado, pero que aquí es experimental. Y el alcalde lo estaría, por una parte, celebrando y él importándose medicamentos por sus propios medios a través de la municipalidad para tratar cuadros avanzados de coronavirus, salud municipal. Tú, Felipe, nos podrías contar algo al respecto. Claro, lo que ocurrió acá es que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ya como tú bien dijiste en la introducción, ya había protagonizado algunas situaciones similares a comienzo del año 2020, específicamente dentro de los primeros meses de este contexto de crisis sanitaria mundial y con el respectivo confinamiento y cuarentena. Y él había promovido este interferón, ¿cierto? Eh, Desentendiéndose un poco de la evidencia científica disponible, que señalaba más bien que no había evidencia robusta a favor del uso de este medicamento para tratar el COVID. En esta ocasión, él apareció promoviendo un nuevo antiviral, Avifavir, también conocido con el nombre de Favipiravir. Lo estoy leyendo porque es un poco difícil de pronunciar.
y había declarado que el fármaco será distribuido, cito, de manera gratuita entre los vecinos de la comuna que presenten complicaciones con el COVID-19 para tratar los síntomas severos de la enfermedad. Entonces salió anunciando esto y luego de anunciarlo comenzó a recibir múltiples críticas de distintas personas y también de distintas organizaciones que señalaban que era irresponsable promover esto y repartir gratuitamente esto porque no había evidencia que respaldara que su uso es efectivo para combatir el COVID y sus síntomas. ¿Ya? Entre las personas que salió a criticar un poco la actitud del alcalde está la presidenta del colegio médico, Isquia Siches, ¿ya? Que señaló que la evidencia disponible para el uso del Avifafir era bastante débil, muy modesta, escasa, por lo tanto no había razones para recomendarlo ni prescribirlo. Incluso ella declaró, y cito, dice que ellos como colegio médico van en la misma línea que la Sociedad Chilena de Infectología, en el sentido de que no recomendaban el uso de este antiviral, precisamente porque no había evidencia sólida que respaldara su uso. ¿Ya? Eso por un lado. Y también agregó que eh, lamentablemente la evidencia, ¿ya? En particular para este antiviral, todavía no se ha terminado de consolidar, es decir, se está investigando. Entonces hay una diferencia muy grande entre que algo se esté investigando su uso para la efectividad para esto en específico, para el uso del COVID, y afirmar que se va a empezar a distribuir para todas las personas que tengan este problema. ¿Ya? Entonces, ha recibido muchas críticas de distintos organismos y creo que Isquia Siches, como presidenta del Colegio Médico, ha sido una de las que en esta ocasión ha puesto la nota de cordura y la nota de, de respeto a la evidencia científica. De hecho, ella afirmó también que era muy importante que los alcaldes y los políticos en general, particularmente quienes hoy están compitiendo y son candidatos a presidenciales, sean cautelosos en materia sanitaria, dado el contexto en el que estamos. Incluso ella fue más allá y le sugirió al alcalde que eh, estudiara hacer cambios en su equipo asesor, ya para que sus intervenciones fuesen más respetuosas y compatibles con la evidencia científica. ¿Ya? Pues entonces considero que de una u otra forma es que Siches en esta ocasión fue muy sensata y puso en su lugar al alcalde. Y quiero hacer un vínculo entre esta actitud criticable del alcalde Daniel Jadwe y los consejos que nosotros hemos estado promoviendo con esta campaña de los 11 tips constitucionales, que en el fondo son criterios que permiten analizar el desempeño y la actitud de candidatos a este proceso constituyente que se inicia en este país, porque esos consejos sirven también para analizar el desempeño de cualquier representante político. Y en este caso particular de Daniel Jadwe, con su promoción del Avifavir, o no sé cómo se pronuncia, me puedo estar equivocando, y también como lo hizo con el interferón, lo que está haciendo es eh, no tener propuestas que sean compatibles con la evidencia científica y con la opinión de los expertos, de las expertas en general, de personas que son especialistas en la respectiva área, por ejemplo, infectología, epidemiología, en el caso de todo lo que tiene que ver con la pandemia, y así otras disciplinas, inmunología también en algunos casos. Entonces, es muy importante que exijamos a nuestros representantes políticos que sus propuestas sean compatibles con la evidencia y que se asesoren con personas que saben de las materias sobre las cuales se pronuncian. Bueno, yo en esta ocasión voy a ser de abogado del diablo porque si bien en otra ocasión absolutamente en desacuerdo con lo que hace Hadwe, eh, ahora algo de cierto tiene el tipo. Y está bien también lo que dice Isquia en el fondo de no dar falsas esperanzas. Tengo entendido que este medicamento se ha aprobado en algunas partes a modo de experimental. O sea, es un medicamento que aún no, es un antiviral que aún no está disponible como uso clínico, sino como uso de ensayo clínico.
Y de hecho, según lo que anunció, lo que entendí yo, que cada persona que iba a hacer uso de este antiviral iba a tener que firmar un papel declarando que iba a ser cobaya o conejillo de India dentro de una de cómo se de la experimentación, porque en este momento no el medicamento está en experimentación, pero según lo que yo he visto por ahí, ¿cuánto se llama? Se ha probado en la India y en Japón. Ahora, con resultados disímiles, pero con ciertos resultados favorables. Entonces, bueno, básicamente los antivirales tratan de disminuir la carga viral que tienen. O sea, en el fondo no es que el tipo se sane ni nada por el estilo, sino que lo que hacen es que la sintomatología sea más leve, según lo que entiendo yo de lo que hace un antiviral. Eh, Me imagino yo que si una persona firma este papel, donde se declara cobaya o conejillo de India, él sabrá las consecuencias de firmar esto. En todo caso, tengo entendido de que acá en el país las vacunas son de tipo voluntaria, justamente por este mismo problema. Entonces, porque en el fondo es voluntario, no te pueden exigir, oiga, usted vaya y vacúnese, porque en el fondo también tenemos este problema de que a pesar de que han pasado la fase 3 y, y nos han anunciado que han tenido buenos resultados, aún existen incertidumbres al respecto. Sí, pero es que pasan varias cosas ahí. Uno es que incertidumbres existen siempre, ¿sí? Y en tema sanitario, la cuestión es bastante menos, ¿cómo podríamos decir? Perdón, sanitario ante una pandemia, alguien que es un riesgo sanitario para... Ahí, y al menos, bueno, la legislación chilena es bastante draconiana al respecto. O sea, cuando se invoca la causa sanitaria, casi no hay límite respecto a lo que se puede hacer, ¿ya? Al menos legalmente. Pero hay dos puntos yo creo, a considerar. Uno que en el caso de cuando fue el interferón alfa, ahí sí que hizo toda la parafernalia, pero al final de cuentas era para ensayo clínico. En cambio, al menos según sus propias declaraciones, Twitter es bastante vociferante, así que ahí él dice que ya teníamos en Recoleta el Avifavir, que es un medicamento ruso aprobado por el ISP para tratar a cuadros avanzados de coronavirus. Como él lo plantea, es para tratar, ¿ya? Para aplicar terapia, no está hablando de uso experimental. ¿Ya? Distinto es si acaso la gente firma o no firma el documento ese que se llama, que eso es otro asunto. ¿Ya? Aquí están hablando de que lo que él está diciendo es que tratar. Y cuando se le ha interpelado por esto, él ha reclamado por supuesto, puede que tenga razón o no, pero aun cuando no la tenga, de lo mismo siempre va a invocar. El problema es que él esgrime un argumento que es falso, ¿ya? Porque dice, y está diciendo que insistirá 1000 veces si es necesario, porque si hay algo que caracteriza a este alcalde es que no es cansino, o sea, insiste, 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 y con el esmero de la fuerza de tiro de un buey o de un burro, pero lamentablemente con esta vocación por la insistencia que no necesariamente va a acompañar 1000 veces si es necesario. Y esgrime el argumento, que es falso, el Avifavir es un medicamento para contagiados autorizado por el ISP y nada tiene que ver con la vacuna. Bueno, esto aparte, porque está justo entre medio que coincidió que se estaba. Y esgrime diciendo que quienes lo hacen desde la ignorancia o derechamente su mezquindad política. ¿Ya? ¿Cuáles son los errores que aquí cometen? Bueno, que el Avifavir es un medicamento para contagiados, claro, sí, lo es. Y para contagiados por ciertos virus. ¿Cuáles virus? Bueno, qué sé yo, aquellos virus para los cuales corresponde la Avifavir. Hay muchísimos virus para elegir. Pero para contagiados por esos virus, pues, no para el coronavirus. ¿Ya? No hay autorización del ISP para ultra el SARS-CoV-2. Y cuando él dice que este Avifavir ha sido autorizado por el ISP, lo cual es cierto, ha sido autorizado. Y él pone el pantallazo
Claro, y uno leyendo lo que ahí mismo está diciendo, el mismo pantallazo del documento en el cual el Instituto de Salud Pública autoriza este antiviral, dice que está autorizado para su uso en el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolutividad. Claro, así como pueden estar autorizados muchos otros medicamentos que pueden estar autorizados para su uso de resolutividad. En ninguna parte dice que está autorizado para su tratamiento o para ser utilizado como tratamiento de COVID-19. Un sustento que no es pertinente para la tesis que él está planteando, que es la de su uso contra el coronavirus. Así que está meando fuera de tiesto nuestro amigo Jadwe. Bueno, por cierto, el hecho de que no sé, que nuevamente nos encontramos con que Jadwe está promoviendo de forma temeraria. Que, ojo, no es irrelevante, porque yo personalmente no le tengo bronca a los comunistas chilenos, pero llega un punto en que no sé exactamente cuál es la campanita, cuál es el botón que tienen, que le hacen tirín tirín, como que a todos se les pone el ojo blanco y obedecen al maestro. No es casualidad que haya sido en su momento el interferón alfa de Cuba, no es casualidad que ahora sea el ruso, y el día de mañana no sé, porque vamos, el siguiente, cuando hablemos de las goticas milagrosas de Nicolás Maduro, ¿cierto? Hay un sesgo, una preferencia ideológica, dada la proximidad de traer y empezar a promover esa cuestión porque es de los comunistas nomás. Un pésimo camino para seguir científico, porque te caís inmediatamente en... porque así como hay muchos otros medicamentos que en su momento se han propuesto, se han estudiado, la hidrocloroquina, la ivermectina, qué sé yo, por distintos, la dexametasona, cuestiones que de repente, en principio, por alguna plausibilidad a estudiarlo. Pero esos no son los que le importan. ¿Cuáles son los que le importan? Le importa el que viene de Cuba y el que viene de... Y eso ya de entrada huele mal. ¿Ya? Porque la cuestión no se trata de cuál es el país de origen, de cuál es el gobierno y el consenso científico, peor todavía, trae y contamina a efectos comunicacionales, peor todavía en el ambiente de pandemia, ¿cierto? Todo lo que debiera ser el debate científico y lo que debiera ser la comunicación, la información del público respecto a lo que está ocurriendo en términos de desarrollo científico, con una pugna política. Y es él el que está poniendo la pugna política cuando empieza a cacarear con que tal o cual cuestión viene o de Cuba o de Rusia. Así que, y no nos olvidemos además que estos antivirales, que, ojo, no es que ataquen los síntomas, atacan, o sea, en consecuencia se alivian los síntomas porque ataca el virus. Y básicamente, ya sea su mecanismo de acoplamiento, básicamente el mecanismo de acoplamiento, para que el virus no se replique. Y como no se replica, bueno, el sistema inmunológico le gana, mata, y por lo tanto, bueno, los síntomas se aminoran y baja la carga viral. Entonces, y además, lo otro, dentro de los estudios que se citan, lo estuve mirando, ya está bien. Y existe el estudio aleatorizado, doble ciego, todo el cuento, con fase 2, fase 3, etcétera. Oye, pero los números son chiquititos. Hay unos que hacen con 60 pacientes, otros con 75 pacientes. Y ya está. Cuestiones que son bastante complejas, ¿no? Entonces, tirarse a la piscina, insisto, no para hacer directamente promoverlo como terapia. Hasta como que casi llega a rayar, bueno, no directamente en el ejercicio ilegal de profesión, porque no va a ser él quien lo va a estar prescribiendo. Por eso le va a pasar a los médicos, yo no sé, los médicos van a tomar medicamentos. Y bueno, entonces en estos estudios han detectado que, claro, justamente hay una disminución significativa, pero ojo, están con él y con coronavirus, no es que falten voluntad. Así que lamentablemente está adelantando el tratamiento, además, porque o sea, no es gratuito, no es que yo lo pruebo y ya está. No, lo pruebo y eventualmente mato con esto, causa tal cual como se ha tenido que evaluar la seguridad, un factor a considerar y que es indebido, evidencia sólida que ya, y sí que sabemos que va a tener cualquiera sea el efecto secundario. Sí, bueno, después de toda esta intervención es bastante extensa y detallada respecto de lo que ha ocurrido y de las faltas en las que ha incurrido el alcalde Daniel Jadwe, solo me gustaría puntualizar a modo de recapitulación algunas cosas, reforzando varias de las cosas planteadas por Luis y
y discrepando un poco con cómo planteó Mario inicialmente las cosas, diciendo que él va a ser un poco abogado del diablo, porque yo considero que los datos que aportó Mario y que después complementó Luis, que son bastante ciertos, eso se está estudiando experimentalmente su uso para tratar en el COVID. La presidenta del Colegio Médico, Iska Siches, también se refirió a eso, diciendo que la evidencia disponible hasta el momento era modesta. Como dice Luis, son algunos estudios con una muestra de personas bastante pequeña y reducida, pero además, eh, eh, incluso si los efectos en estas muestras pequeñas fuesen promisorios y dignos de ser estudiados, faltarían más estudios con muestras más grandes, e incluso luego de realizar estudios con muestras más grandes, se necesita también que idealmente la misma investigación sea replicada por un grupo de investigación independiente. Así que falta un buen tramo todavía, eh, si es que eso llega a ocurrir, para que el uso de este medicamento, este antiviral, pudiese ser promovido abiertamente y utilizado en el sistema de salud pública para combatir específicamente el COVID-19. ¿Ya? Así que hay un buen tramo que falta. Así que el hecho de que se están realizando esas investigaciones en ningún caso defienden nada lo que está haciendo el alcalde Daniel Jadwe, porque él está diciendo que va a ser repartido gratuitamente a todas las personas que de una forma tengan complicaciones producto del COVID. Entonces él está diciendo que esto lo vamos a ofrecer gratuitamente, lo vamos a repartir. Incluso, no estoy seguro de que eso ocurra, pero uno podría preguntarse si hay alguna especie de intrusismo profesional, en el sentido de que un alcalde esté diciendo vamos a repartir esto. ¿No se requiere una prescripción médica para tal cosa? ¿Él también va a ofrecer esa prescripción médica a él? ¿Cómo ocurriría eso? También creo que son preguntas que creo que debemos hacer. Independiente de lo que dice Mario, yo no estaba al tanto de que al parecer haría firmar algo que dijera que esto sería experimental y todo el cuento, pero es importante preguntarse cómo eso ocurriría, porque de una u otra forma es importante que entender que un alcalde esté promoviendo repartir gratuitamente un medicamento que no cuenta con respaldo sólido todavía para ser utilizado con esa finalidad específica para combatir el COVID, ya es lo suficientemente responsable. Aún más irresponsable si lo hace con una estrategia comunicacional en la que de una otra forma trata de desentenderse de la evidencia científica para defender a rajatabla sus planteamientos, cuando ha sido criticado por organismos especializados, ¿ya? Como el Colegio Médico, que es uno de los organismos especializados, eh, eh, que, que, ha defendido férreamente el apego a la evidencia, en este caso particular, resulta que termina invocando conspiraciones, ataques políticos. Entonces, además de ser responsable el promover esto sin que cuente con evidencia suficiente, además está usando una estrategia comunicacional que es bastante reprochable. Además, me gustaría agregar a esto que no solo el alcalde Jadwe ha demostrado cierta intransigencia, ahí podríamos hablar de otro de nuestros tips constitucionales que se aplican a cualquier representante político, ¿cierto? Sus planteamientos han sido refutados y duramente criticados y él no ha cambiado de opinión, se ha mantenido dogmáticamente en su posición, ¿ya? Y no solo él, sino que lamentablemente el Partido Comunista en pleno ha salido a defender lo que él ha dicho. Ha salido Camila Vallejo a defender las palabras del alcalde, también acusando ataques. Incluso Camila Vallejo le decía, como que envió un mensaje a Iska Siches que ella no se metiera en lo que no le correspondía, porque el ISP aprobó el uso de este antiviral. Claro, pero lo que ella no menciona es que aprobó el uso del antiviral, pero con otros fines generales, no para el tratamiento específico del COVID-19. Así que ahí hay un uso tendencioso de la información también. Y hay un tweet que yo encontré, que de la cuenta oficial de él, las Juventudes Comunistas de Chile, donde apoyaban a Jadwe haciendo algo que mucha gente hace cuando quiere defender ideas que no cuentan con respaldo empírico, sino que es esta estrategia del a mí me funciona o el a mí me funcionismo, o decir que yo conozco a alguien a quien le funcionó. Voy a leer la cita textual del tweet en la cuenta de la Juventud Comunista de Chile. Dice: primera vecina de Recoleta tratada con Avifavir, quien se encontraba a poco de ser intubada, ya requería apoyo de oxígeno. A los 3 días de administrarle el antiviral mejoró de manera formidable, saturando prácticamente normal a un 95%. Gracias, alcalde. Claro que se puede. O sea, una actitud absolutamente condescendiente con lo que en este caso el líder político, que además está siendo candidato presidencial, está planteando. Cabe preguntarse, yo no tengo respuesta para esto, porque considero que si uno quiere ser crítico y hacer uso del escepticismo, uno no puede
pretender leerle los pensamientos a la gente, así que yo no me voy a pronunciar acerca de lo que piensan ni cuáles son las intenciones, pero al menos creo que la pregunta es legítima, ¿ya? ¿Cuál es el propósito al hacer esto? Y no solo al hacerlo, sino cuál es el propósito de persistir férreamente pese a las críticas fundadas que se han realizado. ¿Ya? ¿Es realmente que él está convencido de esto y tiene la intención de ayudar? Y como está tan convencido, cree férreamente que esa es la forma de ayudar. ¿O no será que además podría eventualmente estar ocurriendo que aquí hay una defensa dogmática de una idea que al parecer es insostenible en función de la evidencia de lo que dicen los organismos especializados, por el hecho de que hay una candidatura presidencial y no quieren que se caiga o no quieren que se vea afectada por un posible error del candidato en este caso? Creo que la pregunta es legítima. Yo no me voy a pronunciar sobre las intenciones, pero creo que hacerse esa pregunta es absolutamente válido y hasta necesario, diría yo. Bueno, para nuestros auditores que no son chilenos, que están en el extranjero, primero explicarles por qué un alcalde tiene que ver con el tema de la salud. Bueno, esto según nuestro antiguo sistema dejado por el señor Pinochet, la salud es municipal, es municipalidad al igual que la educación pública y la salud pública. Ambos son municipalizadas. Por lo tanto, un alcalde tiene poder dentro de la educación y dentro de la salud de la comuna. De hecho, si hay un alcalde que decide no dar anticonceptivo, vamos a pensar que si hay un alcalde que decide no dar anticonceptivo en su comuna, sencillamente da una orden y no se hace, y no se da, o condones o lo que sea. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, aquí habían alcaldes que decidían unilateralmente de que no se iba a dar la píldora el día después porque ellos pensaban, que, no sé, tenían otro tipo de ideas. Esa es una primera cosa, o sea, por eso en estos momentos discutimos que un alcalde trae un medicamento y lo pone a disposición de su municipalidad y ahí le hace firmar el papel o lo que sea. Y la otra cosa, Lucho, que los rusos hace rato que dejaron de ser comunistas, pues, ¿ah? Putin, o sea, de hecho, creo que el Partido Comunista Ruso es como la segunda intención de voto, digamos, que está bastante bajo de Putin. Y Putin es algo así como la derecha rusa. Sí, estamos de acuerdo. Yo más bien lo decía en el sentido de esta consideración como de un bloque de poder que le hace contrapeso a la hegemonía estadounidense, contra la cual sí estaría en oposición Jadwe, ¿cierto? Entonces, más allá de si Rusia es o no es comunista, pero si yo estoy en contra de Estados Unidos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que Rusia es mi amigo. ¿Algo más que agregar, muchachos, respecto de este Por episodio? lo menos de este tema en particular, yo creo que ya nos extendimos bastante y creo que mencionamos lo que cabía mencionar de, con los antecedentes que nosotros manejamos, por supuesto. Pues bien, sigamos entonces con la continuación, porque esto está hasta dónde puede llegar, puede seguir empeorando mucho. ¿Ya? Ya creo que todos conocemos más o menos cómo es la situación en Venezuela, lo lamentable que viven y ciertamente tener algo. Pero esto siempre puede empeorar todavía más, porque nos alertamos ante casos como en este caso de Jadwe, que está haciendo lo que está haciendo siendo candidato presidencial, eventualmente puede llegar a ser. ¿Qué pasa cuando esto ya no ocurre a nivel de municipalidad, sino que ocurre a nivel de Estado, a nivel de presidencia? Y tenemos el caso de Nicolás Maduro, que tiene unas goticas milagrosas en contra del coronavirus, que acaba con el virus. Mario. Bueno, efectivamente, tuvimos ahí noticias del señor Maduro, como cuál charlatán de estos charlatanes que salían en las películas del oeste cuando éramos niños, salió anunciando las goticas milagrosas
de José Gregorio Hernández. O sea, aquí además le pone el nombre de José Gregorio Hernández, que en el fondo es un beato de principio del siglo XX venezolano, que es un beato que ya está ahí, santo de la Iglesia Católica, y toma el nombre de él, digamos. O sea, increíble hasta dónde llega el asunto. Bueno, estas goticas milagrosas que se llaman Carbativir, ¿no es cierto? Es un medicamento que se deriva del tomillo y del orégano. Increíblemente, al parecer, este señor Maduro tiene mucha fe en este tipo de productos. La otra vez decía que con salvia, no sé qué cosa. Algo que podría ser, digamos, yo no estoy negando esto, pero generalmente cuando hay un producto, una planta, sobre todo una planta tiene muchos componentes y solamente uno o dos funcionarán o servirán para algo específico, por ejemplo. Bueno, en este caso, este medicamento o esta pócima, una pócima, que está hecho de tomillo y orégano, y que incluso salió la misma, después que este señor hizo el anuncio, salió el sistema de ellos de salud diciendo que parara un poco la cosa, digamos, que cuánto se llama, todavía estaba por verse si era tan bueno como él decía. Entonces, en este caso se supone que es una solución oral, digamos, ¿ah? Em, y que como está en base a estas plantas, digamos, en el fondo es seguro y inocuo, digamos, para el consumo humano. Sería una pócima no tóxica, al menos es no tóxica. Pero tiene todas ¿cuánto se llama? Tiene todas las alarmas de ser una pócima milagrosa. O sea, en definitiva, seguramente va a tener cero incidencia en los casos COVID. No deja de ser terrible. Piensa, ya tienen los niveles de hambre que tienen en migración por motivo humanitario que tienen en el país, cómo les ha pegado el nivel de desmantelamiento y desabastecimiento de salud en general, y cómo eso les ha pegado, no tienen nada en realidad, se llegan a morirse al hospital, y más encima les cae esta pandemia tan pesada que les ha matado ya, no les perdí la cuenta. Más encima llegan las cifras, ¿cierto? Que poco le falta para afirmar que en su país no hay coronavirus. Y más encima sale con esta cuestión y realmente lo encuentro un insulto. Qué manera no sé si creerá lo que dice. Te juro que a esta altura, uno habla con cualquier venezolano, ya ni lo pescan las cuestiones de burradas que habla, que no. Incluso que nosotros estamos hablando de él, quizás es demasiado. No sé qué opináis. Entre paréntesis, esta pócima no viene de la nada. Esto ya se había dado la alerta, digamos, hace un tiempo atrás, por ahí por marzo del 2020, que habían empezado a salir una serie de noticias falsas relacionadas con el uso de los aceites de orégano y de tomillo, ¿ah? Que ¿cuánto se llama? Se postulaban como un tratamiento para el COVID. Así que esta cosa viene, imagínate, o sea, ya desde marzo del 2020 ya habían anunciado, digamos, estas cosas, estas noticias falsas, y sale ahora este señor con esta pócima que al parecer está basado en noticias falsas, en fake news. Personalmente creo que en este tema en particular solo podría agregar más que agregar, tratar de hacer notar que esto es, aquí valen exactamente los mismos argumentos que utilizamos en el tema anterior, de la promoción del alcalde Daniel Jadwe de este antiviral para el tratamiento del COVID, sin contar con mayor evidencia que lo respalda. Aquí estamos exactamente ante lo mismo,
solo que en un contexto social un poco diferente, ¿cierto? Es sabido por mucha gente lo que ocurre en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis de derechos humanos también. Bueno, aquí en Chile también tenemos crisis de derechos humanos, eh, pero en un contexto social bastante complejo desde hace muchísimos años y con un gobernante que hace rato viene dando muestras de ineptitud, ¿ya? De distintas formas. Esta es una muestra más de ineptitud al tratar de promover eh, tratamientos que no tienen evidencia seria que los respalde. Eh, también en el pasado ha tratado de promover otro tipo de medidas respecto de otros problemas sociales que aquejan al país, también bastante penoso. Recuerdo hace un tiempo atrás promovía el hecho de que la gente criara conejos como una solución a tratar el hambre o la escasez de carne en el país. También tratar de defenderse de algunas críticas o ataques políticos diciendo que se le había parecido el espíritu de Hugo Chávez y de medidas bastante penosas. O sea, un gobernante que o es lo suficientemente crítico como para creer todas esas estupideces o es lo suficientemente irresponsable como para defenderse a toda costa y sin tener reparo en engañar a la población si es que él no lo cree. Estoy hablando de alternativas. Así que la verdad es que no me sorprende para nada que él haya hecho esta promoción de esta gotita en un contexto creando falsa esperanza, creando falsa expectativa en la población, con todo lo que eso puede implicar en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo a nivel mundial hace ya prácticamente un año. Así que considero que son exactamente las mismas críticas que se pueden realizar y apelaría a que es importantísimo que prestemos atención eh, al hecho de si nuestros gobernantes eh, plantean propuestas de cualquier tipo, no solo en relación a esta crisis sanitaria internacional, sino que respecto a cualquier tema, que sean compatibles con la evidencia disponible y con el consenso de los expertos, las expertas, ¿ya? Respecto de cada una de las temáticas. Considero que si un representante político notoriamente hace afirmaciones que van a contrapelo de la evidencia disponible y de lo que señalan los organismos especializados, creo que hay ya razones para criticar el desempeño de ese representante político, independientemente de cuál sea su color político. Así que considero que esta es una muestra más, lamentable por cierto, y en un contexto diferente al chileno, pero es otra muestra de lo mismo que hablábamos respecto del alcalde Daniel Jadwe. Bueno, y como si no fuera poco con el rol de los gobernantes, a la hora de ver qué es lo que ocurre en los medios de comunicación o con las figuras públicas, nos encontramos con más, estamos hablando en este caso de que se ha caracterizado ya por largo tiempo o por hacer afirmaciones. Felipe, ¿tú nos podrías contar algo al respecto? Claro, bueno, todo surge a partir de que este personaje, conocido popularmente como el Dr. File, eh, grabó un video junto con otra persona cuyo nombre desconozco, pero por lo que leí, uno de sus seguidores o una de las personas que lo acompañan en toda esta cruzada charlatanesca, grabó un video en el que se grababa cortando mascarillas, estas dos personas, y haciendo un llamado a la libertad y a la desobediencia, ¿ya? Respecto de lo que están haciendo las autoridades en el mundo y en el país a propósito de la pandemia, que ellos denominan plandemia, ¿no? Haciendo eco de esta juego de palabras que circula en algunas esferas charlatanescas, ¿cierto? Algunas esferas conspiranoicas, de la que la pandemia sería algo planificado y controlado por las élites para de una forma eh, controlar y manipular a la población. No sé con qué fin, según algunos para exterminar a la población o buena parte de ella. O sea, hay muchas teorías ahí, no, por cierto que no, la consistencia no es una característica de los grupos conspiranoicos, pero el Dr. File
junto con esta otra persona en el video se grabaron cortando mascarillas, llevando a la desobediencia y haciendo un llamado a la libertad contra esta pandemia, contra este supuesto plan de manipulación y control de las autoridades contra la población. Y el video circuló bastante, fue duramente criticado y con razón criticado por muchas personas debido a que es irresponsable promover la desobediencia respecto de las medidas sanitarias, promover el no uso de mascarillas en un contexto como en el que estamos. Se trata de controlar un virus que ha causado una mortalidad muy alta a nivel mundial y a nivel país. Así que recibió críticas por todos lados, muy bien merecidas la mayoría de ellas. Y resulta que este tipo, producto de las críticas, salió luego en otro medio, creo que un medio radial de provincia, creo San Antonio, si no me equivoco, diciendo que su video se había dado en el contexto de lo que se llamaba, eh, dice, hoy 1 de febrero es el día de la desobediencia artística mundial contra el gran reseteo. No me queda del todo claro a qué llaman ellos de gran reseteo, pero supongo que es supuestamente la puesta en marcha de este plan maquiavélico de autoridades internacionales y de las élites por mantener controlada la población con esta pandemia que supuestamente sería, según ellos, una mentira y sería un mecanismo para controlar y manipular a la población, como ya expliqué hace un rato. Entonces, todo esto, según él, se enmarcaría de una desobediencia, un acto artístico. Salió en el medio diciendo que era un acto artístico de desobediencia, tratando de probablemente, no lo puedo asegurar porque no desconozco sus intenciones, pero con esta jugada de decir que todo esto era una especie de intervención artística, sirve como un comodín, en la práctica podría servir como un comodín para no hacerse cargo de la irresponsabilidad que cometió, que finalmente es promover conducta irresponsable, conductas que atentan contra la salud pública. Y al decir que era un acto artístico, claro, tendría la posibilidad eventual de, ante las críticas, incluso ante la posible persecución, eh, no sé si penal o de la autoridad respecto de lo que él hizo, él podría acusar que, dado que todo esto supuestamente es una intervención artística, podría acusar que lo que se está haciendo es censurarlo, que no se está permitiendo la libre expresión artística. Entonces, él salió diciendo eso, no sé si como un modo de tratar de, de hacerle el quita de la responsabilidad que se le podría imputar, pero el asunto es que él usó esta afirmación de que todo era una intervención artística y sigue promoviendo esta idea, así que es bastante peligroso. No sé qué pueden decir ustedes al respecto. Bueno, Sí, para el tipo, no, esta pandemia o pandemia como, no es más que una gripe, es como lo que decía Bolsonaro al principio, ¿no? Que para él se toman medidas abusivas, ¿no? Y que debería ser tomado esto como un virus, como cualquier otro virus, ¿no? Para él es tan solo una gripe. Además, lo que menciona es que hay gente que se ha recuperado sin vacuna, o sea, yo no sé, y que el gobierno está comprometiéndose a entregar $200 millones a las farmacéuticas. O sea, aquí tiene esta cuestión de que las farmacéuticas son el demonio y todo este cuento. Y ahí es donde plantea que por qué no le dan mejor ese dinero a los trabajadores del arte, porque en el fondo, como hay gente que se ha recuperado sin vacuna, no se necesitan las vacunas. O sea, de- hay una mezcla de todo, pues, de conspiranoia, o sea, eh, y lamentable las declaraciones del tipo. bueno, que ahí yo creo que esta cuestión va más allá de la mera expresión, porque si bien él pudiera decir que el video que él hizo y decía lo que dijo era una expresión, él siguió respaldando sus dichos y reiterando sus dichos en contextos no artísticos, ¿ya? Entonces, incluso aun cuando lo que él dijera en el video hubiera sido parte de su libertad, de su libre expresión, las otras cosas que siguió diciendo por otros medios fuera del video no lo son. Que él de todas formas afirma que esto
reclamo ante el afán de parte de la autoridad. Así esos dichos los ha reiterado. Y además, ojo, el video lo bajó. Eso te dice algo. No es porque sí. Lo bajó porque, bueno, finalmente intuyo, quizás sobrepasaban sus afirmaciones, quizás y otros les ha caído el peso de la ley multimillonario, o millonario por lo menos, encima por sus afirmaciones. Quizás considero que no es buen negocio, sobre todo negocio, tener que pagar ese tipo de multas. Así que el video lo bajó. No obstante, bueno, por supuesto, está circulando de todas formas, así que no pudo totalmente eliminar. Y bueno, casos como este, lamentablemente, y que además se suma, digamos, se suma a una serie de cuestiones. Él también es negacionista del SIDA, ¿cierto? Alega estas cuestiones de calentamiento climático y también nuevamente el control de la población y la eliminación de la población y la reducción de la población al respecto. O sea, esto es uno más, digamos, de todo diciendo. Felipe, un puntito respecto a lo que mencionaste del gran reseteo. Viene de una propuesta que creo que fue habría que revisarlo, busquen ahí Great Reset, sale inmediatamente el resultado, hasta en YouTube, en todas partes, a propósito de la pandemia y de toda la reestructuración que hemos tenido que hacer de la forma de trabajar, del teletrabajo, de la repriorización de ciertas áreas, de la quiebra y crisis profunda que afectaba a otras áreas de la economía, el tema de los vuelos, el turismo, han reventado las deudas, la pobreza. Entonces lo que plantea el Gran Reseteo es una serie de medidas que vistas así, al menos a mí de personas me simpatizan bastante, el tema del financiamiento de deuda, o sea, siempre perdonando a los impuestos a los más ricos, qué sé yo. Y bueno, todo eso, por supuesto, le dio un llamado, una arenga, por supuesto, al control. Felipe, quiero que... Sí, quería agregar comentarios acerca de que esta situación, o esta situación, sí, como bien digo, que protagoniza este llamado Dr. File, puede ser ilustrativa de algunas cuestiones dignas de ser consideradas desde una perspectiva escéptica, ¿cierto? De este ejercicio del escepticismo y del pensamiento crítico aplicado a contingencias sociales, y en específico a contingencias sociales relacionadas con la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Considero que este es otro caso más, un caso local, modesto, por cierto, pero no por ello deja de ser peligroso y riesgoso para la salud pública, de personas famosas, ya que promueven un discurso irresponsable, ¿ya? Que trata de convencer a las personas de que lo que está ocurriendo o es una mentira o es un plan maquinado por las élites para controlar. Esa es una de las alternativas, pero también hay otras personas que han salido diciendo ya que esto es real, esto es un problema real, pero las medidas que se están tomando son exageradas y no deberían tomarse esas medidas. ¿Ya? Hay distintas variantes, pero hay múltiples casos de personas famosas que han tenido estas opiniones muy cuestionables y muy irresponsables, y que por el hecho de ser personas famosas, sus discursos terminan llegando a mucha gente. Entonces, en este contexto, donde la gente tiene miedo, está asustada, su vida, su rutina se ha visto profundamente alterada, a muchas personas además están aproblemadas por cesantía, por falta de recursos, eh, por problemas de salud relacionados o no relacionados con el COVID, con temor a que su familia enferme o con sus familias de plano enfermas, con pérdidas familiares, seres queridos, sean o no sean adultos mayores, vuelve a la gente particularmente susceptible a todas estas intervenciones que apelan fuertemente a la dimensión emocional. Sentir que estamos siendo manipulados no es agradable. ¿Ya? Sentir que nos están tratando de controlar no es agradable. Sentir que, que de una u otra forma podemos estar en peligro por culpa de personas malvadas que quieren controlarnos o quieren obligarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad, no es agradable. Entonces esta idea escala en profundo, sobre todo en personas que están en un estado de fragilidad emocional o psicológica, producto de todo lo que está pasando, que es
es fuerte y no es fácil de asimilar para mucha gente, ¿no? Para uno mismo ha sido problemático a menudo y a ratos y constantemente por diversas razones. Tenemos el ejemplo en España, por ejemplo, de Miguel Bosé también, que estuvo diciendo una sarta de tonteras en relación al tema del COVID, similares a las que dice este Dr. Files Contreras Radovi. También fue muy criticado en España. Incluso podríamos decir que personas que se supone que son sensibles a la evidencia científica, como por ejemplo Elon Musk en Estados Unidos, también tuvo algunas intervenciones en Twitter un poco irresponsables respecto de la aplicación de medidas de cuidado en el contexto de la pandemia. Él no estuvo desacreditando la evidencia científica necesariamente, pero sí estuvo señalando públicamente que algunas medidas eran exageradas y mucha gente le interpretó eso como un llamado a desobedecer estas medidas también y ha sido profundamente criticado incluso por algunos otras personas de la comunidad científica norteamericana e incluso miembros del movimiento escéptico norteamericano también criticaron bastante estas posiciones. Entonces creo que esto que hablamos de Contreras Rodríguez es ilustrativo de lo peligroso que puede ser la promoción de esta clase de ideas por parte de personas famosas, independientemente de que, de que el Dr. File sea claramente menos famoso que Miguel Bosé, por ejemplo. ¿No? Muchísimo menos famoso, pero de todas formas su discurso logra llegar a muchas personas y eso es peligroso. Lo otro que quería mencionar es que el caso de Contreras Rodríguez también es ilustrativo de otro aspecto, y es el hecho de que, que una persona tenga estudios formales, universitarios, incluso de posgrado, no es garantía de que haga un ejercicio del pensamiento crítico, que ejerza el escepticismo o que sus opiniones estén apegadas a la mejor evidencia disponible en cada uno de los temas sobre los cuales se pronuncia. Contreras Radovin se supone que tiene un magíster en filosofía de la ciencia en Chile, tiene supuestamente también estudio en el extranjero, incluso con una tesis, estuve leyendo por ahí de filosofía de la ciencia también, donde hacía un comparativo entre la física cuántica y algunos planteamientos de la religiosidad de la India, del budista, si no me equivoco, y tuvo una tesis, tuvo un estudio de posgrado, entonces para mucha gente puede ser un tipo sumamente ilustrado, un tipo sumamente capaz, que tiene estudios tanto en Chile como en el extranjero, eh, que se graduó con buenas notas y que por lo tanto espera que lo reconoce como si fuese una autoridad epistémica, ¿cierto? Como una persona que tiene competencias suficientes para pronunciarse sobre una diversidad de temas. Y resulta que eso no es así. Incluso las personas que son realmente competentes en su área no tienen por qué ser competentes en todas las áreas, ¿ya? Por lo tanto, uno no debe considerar que una persona que tenga estudios, incluso de posgrado, sea una autoridad epistémica para todo. Eso es algo importante y que cabe tener en cuenta. Pero el hecho de que tenga estudios ni siquiera implica obligatoriamente que sea una autoridad epistémica fiable para incluso las materias en las que supuestamente esta persona se maneja. Porque para que eso sea así, cabe también contrastar si sus planteamientos son o no, una vez más, compatibles con la mejor evidencia disponible y con el consenso que existe entre los organismos especializados de cada temática. Eso es súper importante porque una persona aislada, ¿ya?, no puede por sí sola decidir cuál es la mejor evidencia disponible, ¿ya? Hoy por hoy la ciencia funciona en torno a redes, distintas comunidades científicas que realizan una tarea investigativa, de indagación de distintos aspectos de la realidad, porque también funciona como una especie de control epistémico. Las distintas comunidades se revisan, se critican, se tratan de detectar fallos, errores, replican, apoyan o no apoyan lo que otros plantean. Entonces es sumamente importante también identificar eso y con eso quería terminar respecto a este tema, señalar que el hecho de que este tipo tenga estudios y que cualquier persona tenga estudios, por sí solo no constituye prueba suficiente de que esa persona tenga autoridad epistémica y que ni mucho menos que su opinión deba ser creíble en cualquier tema sobre el cual se pronuncia. Y si eso además se le suma la cantidad de barbaridades
la verdad yo me quedo con cuáles son sus estudios realmente. Porque sus estudios, ¿cuáles son? Él es periodista, ¿ya? Y esto que, este posgrado que sacó, no es un magíster, es un doctorado en filosofía de la ciencia. No me acuerdo en este momento de memoria, esto ya se fue varios años, estoy hablando bien como de memoria nomás. Y habría que revisarlo, no me quedó claro. Pucha, no me acuerdo el nombre de la universidad en la que en que lo hizo, pero hay dos universidades que tienen un nombre muy parecido, una que es tradicional y de prestigio, y otra que es una privada, recién aparecida, que prácticamente vende títulos, que tiene un nombre muy parecido a la original, entonces tienden a confundirse. Y fue en esta segunda universidad en donde este personaje sacó su doctorado. Y el doctorado era sobre un ensayo sobre, bueno, tiene otro más, pero el que le valió el doctorado al menos era un ensayo sobre el porqué del Big Bang, ¿ya? Y hacía justamente una mezcolanza con temas budistas y física cuántica, ¿ya? En general. No se imaginen, lamentablemente no lo tengo a mano, pero yo alguna vez lo descargué, leí hasta donde pude, y ay, hay que tener guata, ¿ya? No tanto cabeza, rapidito se pone absurdo el asunto, ¿ya? Así que la verdad es que incluso eh, uno podría decir, bueno, otras personas podrán tener doctorados de verdad en temas de verdad. Y de repente puede ser que se pongan a hablar, pero en el caso de Cristian pongo en duda incluso la primera premisa, ¿ya? No me queda para nada claro cuál es el pedigrí que tiene, o digamos incluso más que el pedigrí. Claro, que él estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, que no es lo mismo que la Universidad de Barcelona, ¿ya? Ojo que con eso, porque él estudió en la Universidad Gabriela Mistral, ¿ya? Y mira, aquí, bueno, justamente Mario, mientras conversábamos, estaba compartiendo, claro, le sacó en 2005 el paper ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Ese fue su tesis de doctorado. Y tiene obras publicadas, eso fue en 2005, tiene otra en 2009, que es la teoría del Big Bang y la perfección. Y en 2012 sacó el Politicón 2012, una teoría política sobre una funda de Chile. Y además tiene la academia, búsquela en Facebook y Felipe. Sí, no, solo quería hacer una precisión, eh, eh, precisión respecto a algo que yo mismo dije hace un rato. Mencioné que al parecer habría hecho su magíster en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Santiago, los USACH. Eh, no estoy completamente seguro de ese dato. Sí tenía claro que había hecho su doctorado en esta universidad No, española, no, es otro personaje. pero Disculpa que te interrumpa. Es otro personaje ese Felipe. Después sí, hablaremos no, de él. sí, sí, sé que otro personaje que Sí. también es criticable por otras razones estudió filosofía de la ciencia ahí, pero también creo haber visto el dato, pero no estoy seguro y lo voy a averiguar y después los enlaces que compartimos cuando publicamos nuestro podcast, voy a asegurarme de que esté el dato ratificado, ratificado tanto, eh, a- tanto si es cierto que estudió los SAT o si es mentira, pero lo voy a averiguar para que lo incluyamos ahí y saquemos de duda, porque no estoy seguro de lo que dije ahora. Oye, yo lo que quiero, bueno, aquí Felipe se va a enojar conmigo, pero bueno, estudiar filosofía es, da para todo. O sea, ¿qué es lo que es un filósofo? Bueno, ahí tenemos, no sé, pues desde Hegel, pasando por Heidegger, eh, qué sé yo, Mario Bunge, son todos filósofos, digamos, pero no tienen nada que ver una cosa con otra. O sea, lamentablemente en la filosofía no existe, por así decirlo, la contrastación, sino que existe algo así como, bueno, ellos puede dar un razonamiento, un argumento, y después de varios siglos, a lo mejor los gallos detectan que hay una falla lógica en tal parte, ¿no? La filosofía no es salvo la lógica, digamos, y que la lógica ya de hace rato salió de la filosofía, sino que ya es un área más matemática, pero
salvo la lógica, es lo único que podríamos decir es algo ciencia, digamos. O sea, plantear o escribir cualquier cosa. De hecho, hay algunos parecía que sufrían de diarrea mental, digamos. ¿Ah? Eso es discutible, digamos. Eh, Quería, para precisar un punto respecto de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona son la misma. Lo que pasa es que cambió de nombre. ¿Ya? Sigan, por favor. no, solo quería comentar lo que decía Mario, que yo me iba a enojar. No hay razón por la cual me vaya a enojar por tu opinión, Mario. No suele enojarme las opiniones eh, de otras personas, menos si son amigos, así. Y concuerdo de hecho contigo en que dentro de la filosofía hay mucho trabajo y prácticas cuyo, cuyo aporte o cuya contribución a la producción de conocimiento es bastante dudosa y cuestionable. Así que estoy de acuerdo con ese principio, lo que no implica que haya otras formas y otras contribuciones en el ámbito de la filosofía que sean bastante más atendibles, independientemente de que abunden o no abunden las demostraciones y las verificaciones de las distintas hipótesis que se manejan. Pero tampoco quiere decir que eso no sea posible en filosofía, ¿verdad? También hay distintas formas de hacer filosofía. Tú lo sabes cuando tú mismo mencionaste a algunos autores como Bunge que hacía una defensa de una forma diferente de hacer filosofía. En el caso particular de Bunge, la llamada filosofía científica, bueno, muy cercana y vinculada, aunque no es exactamente lo mismo que la filosofía de la ciencia, que, que también existe la filosofía que reflexiona sobre el quehacer científico, ya sea la filosofía de la ciencia en general, generalista, o la filosofía de las ciencias en particular, filosofía de la biología, filosofía de la historia, filosofía de la neurociencia, es decir, distintas. Entonces hay bastante trabajo respetable en esas dimensiones y, y hay trabajos que terminan siendo una contribución real al conocimiento y una contribución real también al quehacer científico. Ahora, que, que haya muchas formas de hacer filosofía que sean cuestionables, por cierto que sí. De hecho, muchas veces se llama filosofía a aquello que no es más que historia de las ideas, o historia del pensamiento, o historia de la filosofía. Pero no es lo mismo que hacer filosofía propiamente tal. Y de la forma de hacer filosofía también hay algunas que son más respetables que otras. Hay filosofía excesivamente especulativa, que no tiene mayor preocupación por contrastar los planteamientos, o incluso hay ciertos planteamientos filosóficos que son de partida incontrastables, así que efectivamente eso no está muy en sintonía con el pensamiento racional, el pensamiento crítico, ni mucho menos con el quehacer científico, ni está muy informada por la ciencia, ni actualizada respecto de lo que la ciencia ha descubierto sobre tal o cual problema. Pero hay otra forma de hacer filosofía que sí procura estar bien informada por la ciencia, procura estar al día respecto de distintos conocimientos científicos en distintas áreas. Incluso hay filosofía que propicia nuevos avances en determinadas disciplinas científicas. Así que estoy de acuerdo con lo que dijiste, solo creo que falta complementarlo diciendo que hay otras formas de filosofía que no solo son más respetables y atendibles, sino que son importantes, necesarias y que sí suponen una contribución real al pensamiento. Que eso sea mucho más escaso que la filosofía excesivamente especulativa, eh, eh, por cierto que lo comparto también. ¿Ah? Esa forma de hacer filosofía no es precisamente la que abunda ni la que está bien instaladas en la academia, no solo en el país, sino que en el mundo. Pero eso no quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea importante y no quiere decir que no haga contribuciones reales. Vayas a saber entonces cuál es Doctor File, ¿cierto? Así que con esa inquietud les agradecemos a nuestros participantes y a todos nuestros auditores por este primer capítulo de la segunda temporada de Escépticos del Masacá. Muchas gracias, María y Felipe, por vuestra... Gracias a ustedes, un gusto participar otra vez. Saludos a nuestros auditores y auditoras. Un saludo, queridos amigos, y un saludo también para nuestros auditores. Será hasta la próxima. Hasta pronto.